Hola, soy Daniel Sturla, montevideano, uruguayo, salesiano, cura, obispo, cardenal, todo eso. Y no sé cómo estoy metido acá, pero voy a estar de este lado y del otro lado. Los invito. ¿Qué invento este, Daniel, en el que nos metieron? No, te metiste, vamos a decir las cosas como son. Pero bueno, ya que estamos, arrancamos y la primera pregunta que te hago es, ¿cómo eras de niño, adolescente? ¿Cómo viviste esa etapa? Bueno, vos sabés bien cómo eran las cosas. Menor de 5 hermanos, así que por un lado medio mimado, pero también de tener que hacerme el lugar como todo hijo menor. Y después, familiero, amiguero. Nosotros con la familia nos íbamos a la Floresta en el verano y ahí era vida de familia intensa, también con tíos y con gente amiga que llegaba a casa. Y después amiguero con mis compañeros, sobre todo del colegio de San Juan Bautista, con los que sigo siendo amigo y con los que mantenemos siempre lazos que han sido muy importantes a lo largo de toda mi vida. Así que ese niño conserva los amigos de este viejo ya grande. Perdiste a tus padres siendo joven. ¿Cómo saliste adelante? ¿Eso no te generó un problema de fe? Bueno, mi padre murió cuando yo tenía 13, mamá cuando tenía 16, y siendo el menor siempre también a uno le pesa por un lado, aunque la responsabilidad más grande la tuvieron los mayores. Crisis de fe, te diría que no, yo era un niño muy religioso y un adolescente de mucha fe. Sí, cuando me entero que mi madre se va a morir, ahí me enojé mucho con Dios, pero sin llegar a decir Dios no existe o ese tipo de cosas, pero que me enojé con Dios en su momento, sobre todo con lo de mamá, sí. ¿Cómo nació tu vocación? ¿No te acordás? Quinto de liceo, y ahí el padre Irureta, que era el director del Juan 23, fue que me llamó al escritorio de él y me dijo, mirá Daniel, algunos me han dicho, y en un retiro que habíamos estado, y algunos me habían jorobado, vos tendrías que ser cura. ¿Nunca pensaste en ser sacerdote? Y yo le dije, bueno, alguna vez lo pensé, pero la verdad que no me parece. Y él me dijo una cosa que para mí fue muy importante. Bueno, yo te hago esta pregunta ahora y no te la voy a hacer nunca más. Te invito a un encuentro y si te sentís como para ir a ese encuentro, me lo decís y si no, avísame. Yo lo pensé, estuve 2 días pensándolo, consulté con una sola persona, con un amigo, que era un compañero de colegio, que estaba muy metido ahí con los curas del colegio, y a los 2 días fui a decirle, mira, no, te agradezco la invitación, pero creo que no es para mí, me siento para formar una familia, para hacer una carrera. Y entonces Félix me dijo, bueno, bárbaro, seguí adelante nomás. Pero la pregunta quedó incrustada en el corazón y al año siguiente me lo volví a preguntar. Al otro año yo ya estaba en Facultad de Derecho, profesorado de Historia también. Y ahí, bueno, me vino el hecho de querer responderlo y aquí estoy, después de alguna crisis y todo, pero bueno, aquí estoy. Tomando de base el dicho popular, una de cal, una de arena, de Daniel Sturla. No es tan fácil eso, pero yo tengo el problema de ser bastante calentón, es así. Entonces no disimulo mucho lo que siento. Eso sería la de cal. Y la de arena, si entiendo bien, es a favor. Yo creo que soy un tipo sincero, honesto y que va para adelante y que, bueno, trabajo bastante y eso creo que está a mi favor. ¿Cómo vivís la autoridad y la autoridad en la iglesia? ¿Qué pregunta que me estás haciendo? Escúchame, vos sabés que yo creo que en toda sociedad el que realmente tiene autoridad es porque se la ha ganado. Sobre todo en el Uruguay. El Uruguay es muy igualitario. Acá nadie tiene autoridad solamente porque tiene un título
o porque tiene un cargo. Yo creo que en el caso de un obispo, la autoridad la trata de vivir como Jesús, en el servicio a los demás, sí, y eso la gente le da a uno la autoridad en la medida en que uno vive de acuerdo a lo que cree, a lo que piensa, es decir, con actitud de servicio y no de creérsela, que eso creo que entre nosotros siempre cae mal y que a mí me cuesta además creérmela. ¿Qué estás leyendo actualmente? ¿Cuáles son tus lecturas preferidas? No, vos sabés que soy un mal lector. ¿Por qué? Porque leo desordenadamente, leo mucho desordenadamente. Pero en este momento tengo 2 libros. Uno que estoy terminando, que es de Jesús, de un tal Hans King, un teólogo bastante disidente que fue medio castigado por la Santa Sede. Y el otro libro que me está apasionando, porque es una figura que no tenía ni idea, es Pío X, un papa de principio del siglo XX, de una familia súper humilde, que nadie daba 2 cobres por él y que sin embargo fue, poco a poco lo hicieron obispo, después cardenal, después papa, y el tipo la tenía muy clara de lo que quería hacer, es decir, no fue alguien que lo manejaron, sino alguien que guió a la iglesia incluso con pulso más que firme a principios del siglo XX, y es una figura que siempre quise conocer. La otra vez me encontré en Roma un libraco de él y es lo que estoy leyendo ahora. ¿Cuáles son tus 3 santos preferidos y por qué? Bueno, primero San Juan Bosco, Don Bosco, es el santo de la congregación salesiana a la que pertenezco, la que elegí, y es un hombre que tuvo un gran amor a Dios y a los jóvenes más pobres. Quiso dedicar su vida a ellos. Cuando después conocí la vida de Don Bosco, encontré un santo que unía el servicio a los más pobres con un gran amor a Cristo, a la Virgen, en medio de una alegría enorme que él tenía de corazón. Después quiero mucho a una que la considero mi hermana, que es Santa Teresita del Niño Jesús. Es una santita francesa que murió a los 24 años, encerrada en un convento, que rezó mucho, pero que además llevó una vida preciosa donde descubrió cómo el Evangelio era sobre todo una gracia de Dios, un regalo de Dios, más que normas a cumplir, era descubrir que es un tesoro, como dice Jesús en el Evangelio, el tesoro escondido en el campo. Y después me encanta Felipe Neri, que es un santo italiano del siglo XVI, porque es el santo de la alegría y de la libertad cristiana. ¿Quién te dio la principal lección en tu vida? Bueno, yo creo que mi padre, yo lo perdí a los 13 años y sin embargo la figura de él me ha acompañado toda la vida hasta ahora. Es decir, yo hasta ahora pila veces pregunto, bueno, en esto, ¿qué haría papá? O si papá, ¿qué pensaría? Eso me llevó muchas veces incluso a pelearme con mi padre muerto, por decir así, porque cuando uno es adolescente y tiene que tomar decisiones, no es que piense qué haría papá o qué pensaría papá y va a estar de acuerdo con lo que el padre pensaría, pero ha sido mi referente a lo largo de toda mi vida. He tenido muchos referentes en mi vida, gracias a Dios, gente muy buena que me ha acompañado, pero sin duda mi padre creo que ha sido el principal. ¿Tenés algo pendiente? ¿Qué te gustaría hacer sí o sí antes de morir? Vos sabés que a veces me cuesta ser más agradecido y me encantaría ser un tipo más agradecido, ¿no? Y después, ¿qué me gustaría? Bueno, me gustaría participar en la glorificación, en la beatificación, en la canonización de Jacinto Vera, el primer obispo del Uruguay. Lo tenemos ahí, estamos confiados que va a salir. Bueno, si hay algo que me gustaría antes de morirme es ver a Jacinto Vera beato y después santo. ¿Cuál sería la primera pregunta, Daniel, que te gustaría hacerle a Dios cuando llegues al cielo? Yo creo que tenemos una larga lista de preguntas, pero sin duda la pregunta que yo creo que todo creyente se hace en algún momento como para decirle, Señor, ¿por qué los niños sufren? ¿O por qué hay niños que sufren? Esa creo que es la pregunta. Uruguay es un país bien distinto en cuanto a la fe que otros países de América Latina. ¿Cómo llevas esa situación?
Primero, soy uruguayísimo, entonces yo creo que todos los uruguayos tenemos incrustado un cierto corazón medio laico, ¿no? No es solamente que los que son anti o los que no son creyentes, yo creo que los católicos uruguayos también somos medio laicos en muchas cosas. Y después yo lo que creo que ahí sí, y cada vez lo veo más, bueno, tenemos que marcar la identidad. Lo que no podemos es diluirnos sin decir soy católico, soy cristiano, creo en Jesucristo, quiero anunciarlo y no me achico, porque lo peor que puede haber para alguien que pertenece a un grupo es no tener una clara identidad de ese grupo al que pertenece. Y nosotros tenemos nada menos, creemos que pertenecemos al grupo de aquellos que somos portadores de la salvación, como si uno dijera, somos los que tenemos la vacuna contra el COVID, otra que contra el COVID, la vacuna de inmortalidad, la vacuna de la salvación. Entonces, ¿cómo no vamos a tener claridad y cómo no vamos a ser capaces de tener una clara identidad en esta sociedad secularizada? ¿Cómo explicarías en el Uruguay de hoy que alguien le dedique su vida entera a Dios? Porque Dios es capaz de llenar la vida entera. Eso es lo que es muy difícil de pensar o de creer para aquel que no cree. Pero hay un salmo que me encanta, que lo sabes muy bien, y es ese que dice, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. O sea que si realmente uno ama a Dios y se deja amar por Él, uno experimenta un consuelo en su vida que es mucho mayor que otros que puede tener y que son validísimos. Yo soy muy familiero, me hubiera gustado también formar mi propia familia, pero sin embargo entiendo que el amor de Dios es capaz de llenar mi vida. Creo que puede llenar la vida de cualquier muchacho que realmente, o chica, que con buen espíritu quiera hoy consagrar su vida a Dios.